Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a calcular la derivada de la función arcotangente de x. Pero antes de eso, permíteme presentar algunas aclaraciones y recomendaciones para optimizar tu experiencia. El presente video es de formato largo, con muy poca edición, altamente recomendado para principiantes que necesitan una explicación detallada del contenido. Puedes interpretar el video como una clase presencial, con la peculiaridad de que no puedes interactuar en tiempo real con el profesor. No obstante, cualquier duda que tengas podrás plasmarla en los comentarios y yo estaré más que contento de atenderla, en la medida de lo posible. Puedes aprovechar el desarrollo gradual de las explicaciones para intentar resolver por ti mismo lo que se está estudiando en el video. Si te interesa esta práctica, puedes pausar el video después de que se haga alguna pregunta. Así podrás responderla por ti mismo y comparar tus respuestas o razonamientos con los míos. Si no eres un principiante y solo te interesa revisar alguna parte específica del video, estás de suerte, porque está subdividido en capítulos para segmentar los pasos en los que se descompone su desarrollo. Así que puedes revisar los capítulos y buscar solo lo que te interese. Si estás más experimentado en el tema y lo que te interesa es una explicación resumida, chequea la descripción de este video. Dependiendo de cuándo lo estés viendo, es posible que ya haya un short con una explicación sumamente resumida de este mismo problema. Procura configurar el video en su máxima calidad visual posible para que puedas apreciar claramente los símbolos y ecuaciones en general. Si se te ocurre un tema interesante el cual puedo desarrollar en un próximo video, házmelo saber en los comentarios. Mi intención es transmitirte mis conocimientos de la manera más cálida y amena posible, así que ponte cómodo, presta atención, disfruta y aprende alguito conmigo. Ahora, volviendo al tema que nos interesa. ¿Cómo calculamos esta derivada? Muy bien. Antes de empezar a abordar la derivada, hay que abordar la función arcotangente de x. ¿Quién es la función arcotangente de x? Muy bien, muchos sabrán que la función arcotangente de x no es más que la función inversa de la tangente de x, que no es lo mismo que el inverso multiplicativo de la tangente de x. Fíjense, esto ya lo he dicho muchas veces, pero la diferencia entre la función inversa y el inverso multiplicativo de una función es que f compuesta con su función inversa te da igual a la función identidad. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad que tienen las funciones inversas, que cuando haces la composición de funciones f compuesta con f inversa o f inversa compuesta con f, vas a obtener la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? La función y igual x, que no es más que una recta creciente que pasa por el origen y que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal positiva. Esto es y igual x. Y aquí está nuestro famoso ángulo de 45 grados. Siendo esto x, esto es y. Esa es la función identidad. Entonces, toda composición de funciones inversas da como resultado a la función identidad en el dominio de la función interna, lógicamente, donde la composición sea posible. Por otra parte, f multiplicado por su inverso multiplicativo, que va a ser f de x elevado a la menos 1, va a ser igual a 1 para todo f de x distinto de 0. En otras palabras, inverso multiplicativo y función inversa son cosas distintas. El inverso multiplicativo es cualquier número que multiplicado por el original te da 1. Y la función inversa es cualquier función que compuesta con la original te da x, la función identidad. Entonces, todo esto para recordar que arcotangente de x es en general distinto de la cotangente de x, que la cotangente de x es el inverso multiplicativo de la tangente de x, es decir, cotangente de x es 1 sobre tangente de x. Esta es la función inversa, este es el inverso multiplicativo, ambos de la función tangente. En general son distintos entre sí, puede haber valores en particular de x para los cuales se intersecten, pero no es lo general, en líneas generales son funciones distintas. Aclarado eso, pues ahora, aclarado que el arcotangente es la función inversa de la tangente y que no es lo mismo que el inverso multiplicativo de la tangente, que vendría siendo la cotangente, Para poder hablar más en profundidad de la función arcotangente, curiosamente hay que seguir hablando de la tangente. ¿Quién es la tangente? Ustedes sabrán que la tangente
es el cociente entre... La tangente de x es el cociente entre el seno de x y el coseno de x. Y como muchos sabrán, el dominio de la tangente de x es cualquier número real para el cual el coseno no se anule. Números reales tales que números reales tales que el coseno de x sea distinto de 0. Es decir, sabiendo que el coseno de x se anula para múltiplos impares de pi medios, pues vas a tener que si x es igual a pi medios por 2n más 1, donde n pertenece a los enteros, pues coseno de x va a ser 0. En otras palabras, el dominio de la tangente de x va a ser los números reales menos pi medios por 2n más 1, donde n pertenece a los números enteros. Porque claro, como sabrán, el coseno se anula en menos pi medios, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, cualquier múltiplo impar de pi medios. Por otra parte, el rango de la función tangente de x son también los números reales, de menos infinito a infinito, como sin incluir, claro, los extremos. Estos son paréntesis, no corchetes. Como ustedes sabrán, la función tangente puede tomar cualquier valor, siendo que, por ejemplo, por izquierda de pi medios tiende a ser infinito positivo, y cerca de menos pi medios por derecha tiende a ser menos infinito. De hecho, también vale la pena recordar que la función tangente es periódica. Tangente de x es periódica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros graficamos los ejes x, y, pues la tangente de x, la gráfica específicamente de la tangente de x, va a ser algo como esto. Y bueno, las asíntotas, que son asíntotas, valores en los que la función tiende a un comportamiento de algún tipo de recta, ya sea vertical, horizontal o diagonal. Entonces, las asíntotas van a estar dadas cada intervalo pi. Son asíntotas verticales porque la función tangente tiende, como dije, tiende a valores infinitos o menos infinitos o infinitos negativos para múltiplos impares de pi medios. Entonces, por ejemplo, este valor aquí es pi medios, esto es 3 pi medios, esto es menos pi medios y esto es menos 3 pi medios. Entonces, al tratarse de una función periódica, automáticamente implica que no es inyectiva, porque las funciones inyectivas tienen que aprobar, por así decirlo, o pasar la prueba de la recta horizontal. Es decir, que para cualquier recta horizontal que traces, tu función, para ser inyectiva, debe intersectarse con la recta horizontal, con cualquier recta horizontal en un solo punto. Entonces, claramente,
como la función tangente es periódica para cualquier recta horizontal que yo trace, es posible que para ciertas rectas horizontales yo corte la función tangente de x en más de un punto. Y claro, en principio eso nos da el resultado de que la función tangente de hecho no tiene función inversa, a menos que la restringas a su dominio de inyectividad. Dominio de inyectividad es el dominio tal que ningún valor de la tangente se repite. Es el intervalo del dominio restringido tal que el valor de la tangente no se repite. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo restringir la función tangente a un intervalo tal que solamente tenga una única curva continua, en este caso, por ejemplo. Entonces, es claro que puedo tomar la longitud de cualquier intervalo que tome al ser la tangente de una función pi periódica para abarcar todo su rango en un único intervalo. Va a tener que ser un intervalo de longitud pi. Puede ser entre menos 3 pi medios y menos pi medios, puede ser entre menos pi medios y pi medios, puede ser entre pi medios y 3 pi medios, puede ser cualquier intervalo, desde 3 pi medios hasta 5 pi medios, que ese ya no está graficado, el de 5 pi medios. Puede ser inclusive, puede ser entre 0 y pi. Cualquier intervalo de longitud pi va a abarcar todos los posibles valores de la función tangente, todos los valores del rango de la función tangente, desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, en las matemáticas lo más común es lo más conveniente, que es tomar el intervalo más simétrico, el más bonito. En este caso podemos ver que un intervalo de longitud pi, en el cual se abarcan todos los valores del rango de la función tangente, es entre menos pi medios y pi medios. Es simétrico, es bonito, perfecto, tomemos ese es el que siempre se toma. Entonces el dominio de inyectividad de la tangente de x, vamos a poner simplemente de tangente de x, es desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Por qué no se incluyen el menos pi medios y el pi medios? Porque en esos puntos la tangente no está definida. Menos pi medios el coseno es 0, por lo tanto el denominador de la tangente es 0. Y en pi medios el coseno también es 0, es lo mismo. Por lo tanto se ponen paréntesis y no corchetes. Y luego el rango para este dominio, el rango va a ser el mismo, porque precisamente el dominio de inyectividad, en particular para funciones periódicas, es aquel en el que se abarque aquel dominio más pequeño en el cual se abarca todo el rango de la función periódica. El rango va a seguir siendo desde menos infinito hasta infinito. Y ahora, ¿por qué me interesan el dominio y el rango de la función tangente de x? Porque como ustedes sabrán, el dominio de f de x es el rango de la función inversa f-1 de x. Dominio de inyectividad. Vamos a poner D y M. Claro, en general es el dominio, pero si es una función que no es inyectiva, necesariamente tiene que ser el dominio de inyectividad. Dominio de inyectividad. Esta no es una abreviación formal, simplemente es pereza, no quiero escribir tanto. Dominio de inyectividad de f de x va a ser el rango de f-1 de x, de su función inversa. Y la viceversa también se cumple. El rango de f de x va a ser el dominio de la función inversa f-1 de x. Entonces el rango de f de x va a ser el dominio de f-1 de x. En otras palabras, si f de x es tangente de x, la función inversa f-1 de x va a ser tangente menos 1 de x, que en este caso no es la cotangente. Para diferenciarlo, pondríamos tangente completo elevado a la menos 1. Muy bien, esa sería la diferencia. Al menos en mi caso, la diferencia que yo intento trazar. Entonces, f-1 de x va a ser tangente menos 1 de x, que va a ser simplemente arcotangente de x, la función inversa de la tangente. Por lo tanto, siendo que entonces el dominio del arco tangente de x, de la función arco tangente de x, va a ser el rango
de la función tangente. ¿Cuál es el rango de la función tangente? ¿Cuál es el rango de la función tangente? De menos infinito hasta infinito. ¿Y cuál va a ser el rango entonces de la función arco tangente? Pues va a ser el dominio de inyectividad de la función tangente, es decir, de menos pi medios hasta pi medios. ¿Por qué todo esto importa? Bueno, en realidad, porque en videos anteriores hemos hecho este mismo estudio. Los videos en los que calculamos la derivada de la función tangente, la derivada de la función arcoseno, la derivada de la función arcocoseno, este estudio era necesario. Entonces, estamos repitiéndolo para también la función arcotangente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver ahora? ¿Qué es lo que nos interesa ver ahora? Bueno, definido todo esto, habiendo definido todo esto, calculemos la derivada de la función arcotangente de x. Y para simplificar, en lugar de emplear notación de Leibniz, también podemos hablar en términos de arcotangente prima de x. Ahora, antes de pasar a esta notación, va a seguir siendo necesario usar la notación de Leibniz un rato más. Porque fíjense, para calcular la derivada de una función inversa, por lo menos en el caso del arcotangente de x, que no es tan fácil de calcular, ciertamente. No es, repito, tan fácil de calcular. Porque no hay una expresión real tan a la mano para calcular la derivada del arcotangente de x. Entonces nosotros usamos recursos distintos, recursos particulares para estudiar la derivada del arcotangente de x. Y partimos de la regla de composición de funciones inversas. F compuesta con f menos 1 de x es igual a x. En otras palabras, nosotros decimos que tangente evaluada, vamos a evaluar esta ecuación cuando f de x, la función f original, sea tangente de x y f menos 1 sea por ende tangente menos 1 de x, es decir, arcotangente de x. Y podemos decir que tangente de x evaluada en arcotangente de x o compuesta con arcotangente de x va a ser igual a x, simplemente aplicando la propiedad que cumplen todas las funciones inversas al componerse. La aplicamos para la función tangente, la componemos con arcotangente y derivamos esta expresión de ambos lados. Entonces, eso quiere decir que la derivada del lado izquierdo de esta ecuación es decir, la derivada de la tangente compuesta con el arcotangente de x y aquí en lugar de corchete de nuevo vamos a poner llave. Esto es simplemente para diferenciar el tipo de paréntesis, para que sepan dónde empieza y dónde termina cada paréntesis. Esta llave es el paréntesis más externo, este corchete es el paréntesis medio y el paréntesis curvilíneo pues es el más interno. Entonces derivé de ambos lados. Entonces si el lado izquierdo es igual al lado derecho, la derivada del lado izquierdo va a ser igual a la derivada del lado derecho respecto a x. Entonces esto va a ser d sobre dx de la función x. Entonces el lado derecho ya sabemos que nos va a dar 1. Aquí podemos calcularlo a un lado. Derivada de x con respecto a x, derivada de la función x con respecto a x es simplemente 1. De acuerdo, si tienes la función y igual x, y' de x va a ser 1, no hay nada que inventar. Por otra parte, esto es lo que me interesa esto es lo que nos va, el lado izquierdo es lo que me interesa estudiar en profundidad.
porque de aquí es donde nos va a salir la derivada del arcotangente de x con respecto a x. Fíjense, cuando yo tengo la derivada, si yo tengo una función f evaluada en g de x, f evaluada en g de x, y yo derivo esto, con respecto a x, el resultado de esta derivada va a ser la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. Bien, porque claro, si yo cancelo esto y esto, pues voy a tener de f a de x. Entonces esta es simplemente la regla de la cadena expresada en forma de notación de Leibniz, expresada empleando notación de Leibniz. Entonces, en otras palabras, si f es tangente de x y g de x es arcotangente de x, pues la derivada del arcotangente de x, de la tangente de x evaluada en el arcotangente de x va a ser la derivada de la función f, es decir, de la tangente, que está evaluada, por cierto, en el arcotangente de x, con respecto a la función interna. Si derivo la función externa con respecto a la función interna es la tangente y la función interna es arcotangente de x. Entonces esto va a estar derivado con respecto a arcotangente de x. Y esto puede parecer muy extraño, pero no se preocupen, ya me encargo yo de hacer que tenga sentido. Por la derivada, o por si la derivada del arcotangente de x con respecto a x. Y eso es lo que me interesa, por eso es que estoy derivando, porque aquí ya tengo la derivada del arcotangente de x. Entonces, pero antes de eso, ¿quién es la derivada de la tangente de arcotangente de x con respecto a arcotangente de x? Fíjense, derivada de tangente evaluada en arcotangente de x con respecto a el arcotangente de x. Esto puede parecer rarísimo, pero es que en realidad estamos derivando con respecto a este argumento. Siempre es importante que tú puntualices con respecto a quién tú estás derivando, porque eso te va a solucionar demasiados problemas mentales que no sean genéticos. Es decir, puede resolver tus dudas, pero si tienes algún tipo de deficiencia en la materia gris, pues eso no va a hacer mucho a tu favor. El punto es, la derivada de la tangente evaluada en arcotangente de x con respecto al arcotangente de x, si se me complica verlo, si esto es muy difícil en mi cabeza, yo simplemente voy a imaginarme, de acuerdo, yo estoy derivando con respecto a una función y, que en este caso es arcotangente de x. Esto es un cambio de variable auxiliar, un CVA, cambio de variable auxiliar. Entonces, eso va a hacer que ahora la derivada de la tangente del arcotangente de x con respecto al arcotangente de x, esto es simplemente un cambio de notación, no estoy haciendo nada extraño. Ahora la derivada de la tangente de x evaluada en el arcotangente de x con respecto al arcotangente de x va a ser simplemente derivada de respecto a y de la tangente de y. ¿Y quién es la derivada de la tangente de y con respecto a y? Vaya, eso simplemente va a ser secante cuadrada de y. Y ahora ya que conozco la derivada, ya que pude derivar, porque recuerden, la derivada de la tangente de x es simplemente, respecto a x, es simplemente
secante cuadrada de x. Si ahora en lugar de y, si ahora en lugar de tangente de x tenemos tangente de y, y en lugar de derivar respecto a x estamos derivando respecto a y, pues la derivada de la tangente de y con respecto a y va a ser secante cuadrada de y. Derivada de la tangente de cierta variable con respecto a esa misma variable va a ser igual a la secante cuadrada de esa misma variable con respecto a la cual estoy derivando. Eso sí es simple. En otras palabras, esta gran derivada que ahora simplemente voy a copiar y pegar, derivada de la tangente del arcotangente con respecto al arcotangente de x es secante cuadrada de y. Recordemos que y, tengo que revertir ahora el cambio de variable, la secante cuadrada de y es arcotangente de x, entonces, y aquí pongamos el corchete. Muy bien. Entonces, ya sabemos que esta derivada va a ser secante cuadrada arcotangente y la derivada del arcotangente de x con respecto a x simplemente lo voy a denotar como arcotangente prima de x. Entonces, si esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3 y la que tenía antes, en la última que quedé, es la ecuación 1, puedo sustituirla. Y esta llave nunca la cerré. Qué genio. Qué genio. Muy bien. Entonces, básicamente la derivada respecto a x de la tangente del arcotangente de x es igual a secante cuadrada de arcotangente de x por arcotangente prima de x. Y si no recordamos bien, pues esta derivada de la tangente compuesta con el arcotangente era igual a la derivada de x con respecto a x, que eso era simplemente 1. Recuerden, esta era la ecuación que yo tenía antes, derivada de la tangente, derivada respecto a x de la tangente evaluada en arcotangente de x es igual a derivada de x con respecto a x, que esto ya habíamos dicho que era igual a 1. Entonces, ahora yo puedo abarcar este problema, puedo enfocarme simplemente en esto. Secante cuadrado de arcotangente de x por arcotangente prima de x es igual a 1. De aquí puedo despejar arcotangente prima de x, que es la derivada de arcotangente de x, que es lo que llevaba una alarma. Muy bien, ya fue mi alarma. Entonces, despejo de esta ecuación arcotangente prima de x y obtengo que arcotangente prima de x es igual a 1 entre secante cuadrado de arcotangente de x. Entonces, ¿y quién es la secante cuadrada del arcotangente de x? Vaya misterio. No tengo idea, si tan solo hubiese alguna identidad. Porque yo sé que la tangente compuesta con el arcotangente es x, pero no sé quién es la secante compuesta con el arcotangente. Si tan solo hubiese alguna identidad trigonométrica que convenientemente me relacionara la secante de x con la tangente de x. ¡Oh, rayos! ¡Estamos perdidos! Pues bien, si existe tal identidad, recuerden, 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. No olviden esto se deriva directamente de la identidad fundamental de la trigonometría. Dividan la identidad fundamental de la trigonometría entre coseno cuadrado de x y van a obtener esto.
Esto es un derivado de la identidad fundamental de la trigonometría. Si tienes coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual 1, derivas esa ecuación entre coseno cuadrado de x en ambos lados y obtienes esto. Manipulas un poquito y obtienes esto. Así de simple. Entonces, vaya, esto es una identidad trigonométrica, es decir, que se incluye para cualquier argumento. Por lo tanto, esta identidad trigonométrica yo puedo evaluarla en el argumento, en lugar de evaluarla en x, puedo evaluarla en arco tangente de x. Entonces, 1 más tangente cuadrada evaluada en arco tangente de x va a ser igual a secante cuadrado de arco tangente de x. Simplemente donde tenía x, ahora pongo arco tangente de x, porque es una identidad trigonométrica que puede evaluarse en cualquier argumento, siempre y cuando esté en el dominio de estas dos funciones, la tangente y la secante. Entonces 1 más tangente cuadrado de arco tangente de x. Y bien, esto yo puedo manipularlo para que quede todavía más claro y decir entre llaves que esto va a ser tangente de arco tangente de x elevado al cuadrado igual secante cuadrado de arco tangente de x. Muy bien, y tangente evaluado en arco tangente ya sabemos que es x. Entonces esto es 1 más, abro llave, x, cierro llave, elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a secante cuadrado de arco tangente de x. Muy bien, muy bien, muy bien. Y simplemente de esto yo puedo reorganizar esta ecuación y puedo quitar esta llave y simplemente decir que la secante cuadrada evaluada en arco tangente de x va a ser igual entonces a 1 más x cuadrado. Sustituyo este resultado en esta ecuación para obtener que ahora donde tenía secante cuadrado de arco tangente de x pongo 1 más x cuadrado. Entonces arco tangente prima de x, que es lo mismo en notación de Leibniz que la derivada de el arco tangente de x con respecto a x. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Y ya hemos calculado la derivada de la cotangente, la función inversa de la tangente de x. Repito, la derivada de la función arcotangente de x con respecto a x es igual a 1 dividido entre 1 más x al cuadrado. Y eso es todo por este video. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.